Y bienvenidos al Bully Podcast número 10. Sí que sí. El podcast número 10, por fin llegamos a la 10ª edición de este podcast de la comunidad de Bully Magnets. Saludos. En realidad nunca hubo un 11avo, pero dado que... No, en realidad es el 11, pero dado que el 1 quedó perdido en la nada, decimos que este es el 10. Este es el 10. Sí, los saludamos primero que nada. Yo soy su amigo Reinhardt. Bienvenidos a todos y a todos los que nos acompañan en la sala de chat. Y yo soy Luis Felipe Ángeles y como podrán notar, hoy solo somos la mitad del equipo Bully Magnets. Sí, cosa rara, ¿no? Es la primera vez que hacemos el Bully Podcast con solo 2 integrantes. Creo que de hecho nunca lo habíamos hecho sin absoluto, o sea, sin que fuéramos los 4 en total. Ajá, sí. O ya habíamos hecho alguno por lo menos de Habíamos 3. uno sin Antonio. Hicimos uno sin Antonio, claro. Habíamos hecho uno sin Antonio y también fue raro y ahora solo somos 2. Solo somos 2, así que tal vez sea extraño para ustedes, pero esperamos ser igualmente entretenidos. Y si Sí. no lo somos, nos disculpamos de antemano. Sí, nos dicen en el chat y nos avientan ahí que hubiera anticorazones. Sí, lamentamos que no esté la otra mitad, pero se quedan con nosotros, que también estamos padres. Ok, sí, lo estamos. Pero bueno, pues primero que nada vamos a... mira, ya está llegando mucha gente y están llegando más corazoncitos. Pues primero, pues empezamos con... ¿Qué fue Hablando del video de la semana? De la semana. Así es, que este video te tocó a ti esta semana y ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo surgió primero que nada elegir el tema de la Inquisición? La Inquisición mexicana. Pues mira, estuvo muy interesante. De hecho, este video yo lo hice con con mucha emoción y debo, aunque suene cursi, con algo de cariño para la comunidad. Porque gracias al video anterior que había realizado, el de Guillén de Lampart, pues empezaron a llegar muchos comentarios y correos y comentarios al Twitter y al Facebook y a YouTube sobre que hiciera un video sobre la Inquisición mexicana. Y pues aunque siempre están ahí las peticiones de los fans, esta vez sí dije, al diablo con todo, aunque no haya investigado sobre Inquisición mexicana a fondo, pues es momento de hacerlo y vamos a hacerles un video de la Inquisición mexicana. Pero de hecho ya, o sea, durante la creación del video investigaste a fondo de la Inquisición mexicana, ¿no? Tenías como 4 libros. Fue una locura la investigación de este tema porque no sabía bien por dónde empezar la investigación. Ajá. Entonces comencé a leer sobre la Inquisición y ocurre que no es tan interesante como uno podría imaginar, porque al menos en mi imaginario particular, cuando pensaba en la Inquisición mexicana, pues decía, claro, es gente persiguiendo herejes, molestando a los infieles, castigando a brujas y y castigándolos de una forma muy violenta, sanguinaria y muy gore. Pero cuando entras al tema ocurre que no es así. Es muy aburrido. Es bastante. Y no pasa nada. Sí, no pasó nada. O sea, imagínate, con decirte, con casi 300 años de Inquisición mexicana, en todo ese proceso se dio en total un poco más de 200, de 200, ¿cómo se les llamaba? ¿Ejecuciones? De ejecuciones. Tiene otro nombre las ejecuciones. Sí, seguro ya no le decían ejecuciones. Sí, pero son muy pocas, o sea, si tú consideras que son solo 200 ejecuciones en 300 años. Sí, claro, no es nada, y es como contrario a lo que se cree popularmente, ¿no? Porque tenemos hasta el Museo de la Inquisición y siempre como que la Inquisición atrae mucho el morbo de la gente. Siempre te lo pintan super gore y como que en serio, era una matanza aquí súper grande. Sí, justamente a ese video creo que le debemos como ese imaginario falso. Yo recuerdo que incluso cuando era pequeño, creo que era cuando apenas empezaron a montar esa exposición de instrumentos de tortura y pena capital. Ajá. Pero lo que uno no sabe es que esos instrumentos que están ahí particularmente son para la Inquisición española, no para la Inquisición... Nadie espera la Inquisición española. Porque nadie espera la Inquisición española. Que entraran ahorita así a la oficina atrás. Ajá. Sí, y entonces uno piensa que todos esos instrumentos que llegas a ver allí son de la Inquisición mexicana y que gente de aquí de México sufrió con esos aparatos cuando pues no es el caso.
En realidad, muchos de esos aparatos, y está curioso, muchos de esos aparatos llegaron en primera instancia como un préstamo, Ajá. como un préstamo aquí a la Ciudad de México, y después eso se perpetuó como una exposición. Y, Pero como en qué época llegaron. y habían llegado, o sea, llegaron y se fueron, ¿no? Habían llegado primero. Llegaron cuando la Inquisición mexicana, imagínate, estamos hablando de hace 150 años. Ajá. O sea, los mandó la Inquisición española, los mandó aquí a México. Ajá. Y trajeron esos instrumentos, pero más que nada como para tenerlos almacenados aquí, dado que no se podían realizar actos de fe, era como se les llamaba a las ejecuciones. Actos de fe. No se podían ejecutar sin el permiso del cardenal o sin permiso del rey. Ajá. Entonces, pues prácticamente todos esos instrumentos se quedaron ahí arrumbados en una bodega. Mucho tiempo se quedaron ahí guardados y había como ahí un asunto entre el gobierno de España y el gobierno de México entre como si se devolvían esos aparatos para allá o si se quedaban aquí en México. Y tiempo más tarde, ya en el siglo XX, Ujú. ya fue cuando se abrió la exposición. Y le dieron un uso para el museo. Ajá, y le dieron un uso para el museo. De hecho, en este momento la exposición se encuentra justo donde eran la oficina principal del Santo Oficio, en el Museo de Medicina, justo... pues es justo donde aparezco en el video de Lampard, que ahí se ve como ese edificio que es el Museo ¿Qué de es Medicina. ¿cómo se llama? En Santo Domingo, Santo Domingo. atrás de la catedral. Ajá. Y justamente, o sea, antes esa exposición iba por ahí rondando por la Ciudad de México y al final ya terminó en el Museo de Medicina, que era la sede de la Inquisición mexicana. Entonces, pues creo que acentúa un poco esa confusión Ajá. acerca de que los instrumentos eran de la Inquisición mexicana cuando, pues en Era realidad, de la Inquisición española. eran de la española. Pero Y, entonces la mexicana nunca llegó a usar ninguno de estos instrumentos así. No. Ni las máscaras esas de latón, ni los sarcófagos con picos, ni las sillas con picos, ni No, nada de las picos. camas con picos. Sí, no, aquí no. O sea, que no mataran gente va, pero ni siquiera torturaban a nadie. No, de hecho lo que se hacía aquí era bastante más rudimentario. Sí, claro. Era bastante más rudimentaria la cosa porque lo que era común era que te va a sonar que me voy a alburear solo, pero es que te condenaban al garrote. Entonces entonces lo que agarran era que agarraran un gran palo, pues un garrote, te amarraban te crucificaban, no te crucificaban, te amarraban a unos palos con los brazos extendidos y las piernas extendidas y con el garrote te rompían los huesos. Bueno, no suena nada padre tampoco. No, pero sí es rudimentario. Sí. Sí, cuando tienes la dama de hierro así, que es como todo un sarcófago súper elegante y con dentro con un montón de púas asesinas, dices, órale, eso ya es más, hasta artístico, podríamos Ajá. decirle. Tiene más chiste que te agarran a garrotazos y te rompan las piernas. Sí, o sea, no estaba padre. Y lo otro que hacían, pues justamente era quemar a la gente viva, lo cual pues también es un espectáculo muy, muy grotesco. ¿Y los quemaban allá en Santo Domingo? No solo en Santo Domingo, de hecho hay varios quemaderos en la Ciudad de México, En el centro. en el centro. Hay uno, de hecho, en Santo Domingo, ocurrió alguna vez, junto lo que es hoy el Palacio Mm, Presidencial. ajá. ¿Cómo se llama ese edificio? ¿El Palacio Sí, Presidencial? es Pues el Palacio Presidencial. Sí. ¿No? ¿Palacio de Gobierno? el Palacio de Gobierno. Ajá. Sí. Ahí junto, o sea, no sé, donde hoy está la Suprema Corte de Justicia de la Ajá, Nación. ajá. Antes no existía la Suprema Corte de Justicia, de hecho ahí era un pedazo de terreno donde había uno de estos palos para los voladores, de la gente que se sube y hace la ceremonia de los voladores como ¿De voladores de Papantla? Papantla. Ajá. En esa plaza también ahí había otro quemadero. ¿Ah, sí? Sí, justamente ahí donde, irónicamente, donde es la Suprema Corte de Justicia, es donde ¿Quemaban quemaban gente. Curiosamente. Otro quemadero está cerca de la Alameda. No sé si ubiquen los que vivan aquí en la Ciudad de México o hayan visitado, donde está el Teatro Metropolitan, Ajá. donde está afuera de Metro Juárez, también allá afuera había otro quemadero. ¿En serio? Pues eran muchísimos quemaderos, ¿no? Había como 5, no me acuerdo bien de la ubicación de todos, pero de estos dos, bueno, el de Santo Domingo, el de la Plaza de los Voladores, que es la Suprema Corte, y el de Metro Juárez, son 3 de los quemaderos principales.
Y ocurría que sí, o sea, incluso había llegado un comentario, no recuerdo si a Facebook o a YouTube, que justo mencionaba ese detalle, que dependía de a qué quemadero te llevaban, era el pecado que habías cometido y por el cual te estaban prendiendo fuego. Entonces, si era por actos, por maldecir a Dios o por actos heréticos, pues Ajá. ibas a la Plaza de los Voladores, ahí a la Suprema ¿A la Corte. Suprema Corte? Ajá, si eras condenado por brujería, por estar practicando artes oscuras, que artes oscuras es un decir, porque era más bien como practicar las tradiciones indígenas, Ajá. así como abiertamente, se le consideraba acto satánico y entonces te mandaban ahí donde está el Metro Juárez. Ajá. Y a las personas que distribuían materiales prohibidos, entiéndase libros, porque tenían aquí un gran control sobre Claro. los libros, especialmente que no entraran como los libros de los libros de Gran Bretaña, de los protestantes. Ujú. Era así como que si te cachaban con un libro de esos, Te quemaban a ti y a tu familia. hasta seguro ya era la perdición para ti y los tuyos. Hay otros 2 quemaderos en la Ciudad de México, la verdad no recuerdo exactamente dónde eran, pero igual era para actos de brujería, si tú eras curandero, sí, y te gustaba pues la medicina tradicional indígena. Ajá. O Hierbitas sea, y así ajá, cosas. hierbitas y cosas así. En México se utilizaban las hierbitas y todo, o sea, es algo de la tradición Hasta la fecha, mexicana, ¿no? Sí. Sí, como que O sea, tenemos muchos hierberos. ajá, muchos hierberos y la tradición de la medicina indígena, pues es algo que está ahí presente. Pero, por ejemplo, esto de que te hicieran como que te quisieran como limpiar con incienso y que te pasaran. Un huevo. Ajá, que te pasaran por ejemplo, lo del huevo. Ajá. Que te sacaran, por ejemplo, el incienso y de hecho que te hacen la limpia también. O sea, ese tipo de ceremonias sí se consideraban pues como ¿Satánicas? satánicas. Ajá, y entonces ahí sí merecías ser castigado y pues vamos, en el peor de los casos terminabas en una hoguera. Bueno, pero entonces, aún así, cuando había muchísimos quemaderos, o sea, tampoco eran usados tan a menudo, ¿no? Por No. lo que dices. Sí, sí, siempre eran como que ocasiones especiales. eh, y, y- y El sí, cumpleaños, sí, del virrey. sí, suena raro porque cuando iban a quemar a alguien, incluso los sacerdotes se encargaban de mandar pregoneros a la ciudad. A Ajá. decir a todos de, vamos a quemar a alguien. ¡Vengan con sus hijos! Sí, casi, casi, así como si fueras a ver el circo. Y no era nada más de que vengan, sino que se les señalaba que no era solo la voluntad de ir, sino que estaba castigado el no asistir a la ¿Ah, sí? quema. ¿Tenías que ir a fuerza a Tenías ver cómo que quemaban ir, gente? tenías que ir a fuerza. ¿Y si eres un niño fácilmente No, pues ya te quedabas, impresionable? pues fácilmente ya no querrías echar pecados, supongo que Pues era mala suerte vivir en la Nueva España. sí, supongo que el razonamiento del Ajá. cardenal de la época. Pero sí, dependía. Por ejemplo, recuerdo cuando el video de Lampard, que hablando de su ejecución, mandaron a llamar a todos para que fueran a ver la ejecución de él y de otras 2 personas. Ajá. Y esa vez no fue como so pena de ser excomulgado, Ajá. sino que les dijeron que quienes fueran, los iban a... Era como si te fueras a confesar y tenías pase libre para pecar por una semana. Ah, qué bien. Así, bien padre. Dice, como que ibas a tener... O sea, ibas a ver a alguien que se quemaba y encima tenías Y tenías una semana... pase gratis, así las siguientes 2 semanas podías... Ajá, o sea, tenías como expiados tus pecados previamente durante 2 semanas. Y obviamente los que ya trajeras en ese momento se iban a... purificaban? Ajá, se iban a quemar junto con el demonio que iban a quemar ahí. Oh, ya. Y eso era como, wow. O sea, en el caso de Lampard fue más como el espectáculo de vengan, pero sí era como más morbo. Pero en otras ocasiones las ejecuciones sí eran de vengan a ver cómo vamos a quemar a esta bruja. Y de paso absuelvan sus Y pecados. de paso absuelvan sus pecados y sálvense de que no los excomulguemos, porque si no vienen a ver cómo los quemamos es que están de su lado y entonces ustedes también son satánicos. Suena una horrible época para vivir. La verdad sí la verdad sí, yo al principio cuando estaba empezando a leer sobre la colonia, la época Sí, de no, la Tierra es temprana. una horrible época para vivir. Sí, ¿a ustedes les hubiera gustado vivir en la colonia de México? No, Así no creo que nadie así desde su corazón diga me hubiera gustado vivir en la colonia. porque no, está muy... O tenemos a alguien en el público que diga sí, a mí me hubiera Sí, gustado. a mí me hubiera encantado vivir en la vida colonial. Es que no tiene dime una sola cosa positiva de vivir en la época de la colonia. Tal vez si eras inmigrante
O sea, si eras europeo y venías aquí a México a conquistar cosas, a hacerte de tus terrenos, a hacerte de tu patrimonio de la nueva tierra, tal vez, Bueno, o sea, tal vez. pero si eres estaba inmigrante, padre. realmente cualquier época está padre para ti, ¿no? O sea, si eres un inmigrante que tiene la capacidad de venir a México a aprovecharse de algo, pues, No, pues está de lujo, ¿no? pues mejor cáele al siglo XX, ¿no? Es lo mismo. O el siglo XIX. Ah, bueno, quién sabe, pero no, es que tiene un encanto diferente. Cuando tú llegas a una ciudad, como inmigrante y llegas a una ciudad a aprovechar lo que hay ahí, Ujú. a cuando tú llegas de explorar, bueno, prácticamente de a colonizador de un territorio Ajá. y ¿Está mejor ser colonizador? pues depende de tu espíritu aventurero, ¿no? Y de tu familia, así de, ¡ay, Dios Es que más mío! bien depende de tu familia, pero si fueras alguien así cualquiera, realmente no le veo una sola cosa positiva a vivir en la época de la colonia. Ah, mira, ahorita en el chat nos dice Silvana Silva que ni en la Edad Media y menos siendo mujer. Y sí, Ajá, aparte, exactamente. Siendo mujer creo que... ahí es donde se rompe todavía doblemente la cuestión. Porque, a ver, Seguimos familia. seguimos sonando, sí, seguimos sonando. Sí, seguimos sonando, pensamos que nos habíamos caído. Sí, o sea, realmente, porque aparte como sí, o mujer sea, sí no tienes... porque sí es cierto, o sea, las chicas la han tenido 1000 veces más manchada. Entre más te vas atrás en el tiempo, Sí, peor. peor se va poniendo la cosa. Aunque nos dicen por ahí que Sor Juana era la única cosa positiva, pero tampoco era como que te fueras a fiestear con Sor Juana, ¿no? Sí. O como que hubiera estado ahí toda la colonia. Así como, sí, sí, ni Aparte que solo fuera- podías acceder a Sor Juana si eras como de cierta clase social, como si ¿no? eras de alguna manera ya aristócrata. Acceder a Sor Juana. Podemos como que ser amigos de Sor Juana. Me imaginé como en un videojuego así. Así como, no, Ah, está claro que bloqueado. sí. Tiene que ser nivel 8 para llegar con Sor Juana. Sí, Sí, pero realmente no hay muchas ventajas. pero sí, ventajas coloniales, como que no, en realidad no está porque padre. tienes a toda la religión encima. Nada de la higiene, Dios mío. Solo pensar en la higiene. Sí, o sea, Eh, pues por ejemplo, casi nadie tenía acceso a los libros. No tienes Entonces acceso a también los como libros. que vivías al día a día y ahí sí esta onda de la tradición oral. Ajá. Que aprendieras cosas de que te las pasara alguien más, pues era más o menos la... Y ya. Solo había opción. aire limpio. Creo que es lo único que le podría dar a la época de la colonia encima de este. Sí, ya muchas veces me he imaginado e incluso he tenido como el deseo de la Ciudad de México, ¿cómo era la Ciudad de México? Pero hace Sí, claro, en 300 esta años. época. Ajá. Ajá, o sea, que en la época de la colonia donde dices, ah, mira, cuando el canal de la Viga sí era un canal, cuando la calzada de Tlalpan sí era Sí, todo era un un- río, cuando, o sea, vamos, sí era la Sí, ciudad sí. de los canales y todo, me imagino que sí estaba bien, todo verde y súper chido. Ajá. Sí, que aparte, o sea, eran como, más bien como, o sea, realmente San Ángel sí era como un pueblo en sí, ¿no? Coyoacán era casi un pueblo y de Coyoacán al centro era como un viaje de todo un día. Sí, Lo sí, que sí. sería como ahorita ir a Cuernavaca o no sé. Ajá, Y sí, ahorita todo es una amalgama de cosas encima una de otra. sí, o sea, incluso para la época de la Revolución, o sea, y estamos hablando de hace 100 años, o sea, hablar del pueblo de San Ángel o de Coyoacán, ya era como decir, oh, sí, allá las lejanías de la ciudad. O sea, y imagínate, o sea, en época de la colonia, seguro si tú vivías en Coyoacán, pues te la pasabas bien chévere en el bosque. Sí, aislado de todo, ¿no? Y sí, como dices, todos los ríos que había aquí, pues en realidad eran ríos. O sea, Sí, o sea, venías aquí al bosque. Río Mixcoac era un río. Ajá, sí, es que aparte sí, es que tú ves todas las avenidas de la ciudad y que muchas son río o lo que sea. Ajá. Y no es que se llamen río Porque sí. sino porque realmente eran ríos y te das cuenta de que toda la ciudad estaba llena de ríos y canalitos así para donde fuera. Sí, es una ciudad bastante grande. Si hubiera estado padre estar así a Sí, Chalupa Time. chalupa time y dormirte en tu chalupa hasta que el río te llevara Ajá, sí, al centro. Está padre. Pero eso es una versión muy romántica de la colonia. En realidad debió haber sido más feo y impráctico. Por ahí dicen que Sor Juana tenía una gran biblioteca. Porque era rica. Era Por- hija ajá. de un... Sí, ¿no? Sí, Sor Juana. Sí, pero Sor Juana no era como una plebeya cualquiera. Entonces ella sí tenía acceso a... O sea, deja los libros, siquiera el hecho de saber leer. Eso Sí, claro. ya era algo que hacía una gran diferencia. El solo hecho de saber leer y escribir
O sea, independientemente de la capacidad de tener muchos o pocos libros en tu casa, Ajá. ya era un Una gran diferencia privilegio. de clase social, ¿no? Sí, 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 o sea, porque normalmente eso estaba más reservado para la gente religiosa, para los monjes, a los que se les preparaba para básicamente leer y estudiar y estudiar y estudiar la Biblia Ujú. y todos como los textos. Pero para la gente común, ahora sí que para el indio de a pie, Ajá. era como, no, o sea, Sí, imposible. no era como algo sencillo de... Y aparte, pues como dices, o sea, el número de libros que había aquí era súper limitado, ¿no? Entonces, aún si sabías leer, pues no había como mucho que leer. Sí, 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 sus Biblias en todos los tamaños y colores y sabores. Exacto. Era lo que te ibas a poder topar aquí, porque, o sea, hasta prácticamente, y está padre, hay un pasaje justo hablando de la Inquisición, o sea, cuando Fray Juan de Zumárraga, que es como el primer gran inquisidor en México, Ujú. que es al que le debemos la Virgen de Guadalupe, por cierto. ¿Ah, era inquisidor? Ajá. Ok. Sí, 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 de hecho es el que se le pone más loquito a los indígenas. Ajá. Antes de que la Inquisición mexicana sea formalmente proclamada por el rey de España, Ajá. Fray Juan de Zumárraga, pues en su onda de evangelizador, también ellos tenían propiedades de inquisidores. En teoría solo para los españoles, para los europeos. Pero Fray Juan de Zumárraga, pues en su intención de querer evangelizar, pues castigaba con una violencia bien extrema a los ¿A indígenas. los indígenas? Sí, o sea, así de agarrarlos a golpes, de prenderles fuego. También quemaba gente. Él quemó al señor de Texcoco, lo prendió vivo. Nezahualcóyotl. No, pues no es algo. De hecho, este es el señor de Texcoco era sobrino de Nezahualcóyotl. ¿Ah, sí? Era su sobrino. Órale. Sí, y él era por sangre, o sea, era gobernador pues sí, el rey Tlatoani de Texcoco. Y a él lo condenaron a la hoguera justamente por practicar las artes Las y artes las oscuras, tradiciones indígenas. que en realidad eran las tradiciones indígenas. Ajá, y justo él, pues como siendo Tlatoani, pues en el esquema indígena, el que es rey también es el sumo sacerdote. Entonces, pues imagínate, la connotación religiosa que esto tiene hace que se le viniera encima Fray Juan de Zumárraga como inquisidor y le prendiera lumbre, le prendiera fuego A Nezahualcóyotl Junior. a Junior tercero. Junior tercero. Sí, sí, sí. Y este Zumárraga también hizo una gran campaña aquí en México por tener o sea, por iniciar un control total de los libros que entraban al país. Entonces, empezó a generar ¿cómo decirlo? Como una red de información entre frailes y sacerdotes, Ajá. a modo de que le pasaran como chismes de quién tenía libros y qué inmigrantes entre su equipaje traían libros. Para saber como pues vamos, a quién estar vigilando para quitarle sus libros en caso de que los sacaran a la luz a la demás Ajá. gente. O que no estuvieran acá Pues, diciendo cosas que no deberían. sí, o sea, incluso, o sea, podía ser castigado por la Inquisición. O sea, si tú decías, oye, yo tengo un libro, y así como si tú invitas a tus amigos a ver una película a tu casa, Ujú. o sea, decías, vamos a leer un libro. Tengo 2 páginas, 2 páginas. Señores, esto es confidencial, no le digan a nadie. Y si era así, o sea, porque Ajá. si la Inquisición te agarraba leyendo un libro, leyéndole a los demás un libro, que no era un libro autorizado previamente por ellos, te podían meter a la cárcel o te podían quitar tus cosas. Sí, digo, prácticamente el único por ellos era la Biblia, ¿no? Ajá, o sea, simplemente el único libro que se podía leer era la Biblia y algunos, pues, digamos que algunos panfletos de noticias que había por ahí. Ujú. Vamos, las noticias siempre han existido, pero igual era como Iglesia SADCB Ujú. publica el panfleto de noticias del cardenal. Y la noticia es que la iglesia roquea. Ajá, y el podría roquear más, lo sabremos la siguiente semana. Y entonces Zumárraga es el que nos trae a la Virgen de Guadalupe. Ajá, y Zumárraga justo... También está para hablar de la historia de la Virgen de Guadalupe, o sea, Por- sí, ¿no? Porque ahí hay tanto que uno no sabe. Hay mucho, Yo la porque- verdad no sé, o sea, Sí, porque es algo que está como tan insertado en el gen de lo mexicano. ajá. O sea, que aunque no profeses ninguna religión de nada, o sea, la Virgen de Guadalupe es algo que Existe. existe por el solo hecho de ser mexicano. Y es curioso también que la Virgen como que también es un referente
Más que religioso, bueno, a mí me da esa impresión a veces como, no solo religioso, sino como mexicano más bien. Sí. Como que la gente extranjera la asocia y aun cuando no sea creyente o algo así, te llevas una Virgen de Guadalupe porque es como de México, ¿no? Aunque no sea por la onda religiosa, más Sí, bien sí. como es como una representación de... Sí, casi casi como llevar la bandera. Ajá, exactamente, es Así. muy cercano a la bandera. Sí, sí, casi, o sea, así de plano. Bueno, y luego, claro, ya están todas esas, o sea, todas las historias que giran en torno que la iglesia habla de que, oh, este ayate es de esa época y el material no debió Sí. conservarse tanto, pero Pero es miren. un milagro. Sí, y justo viendo, o sea, si hablamos de Fray Juan de Zumárraga, estamos hablando de 1590. Ajá, O sea, estamos hablando de o sea, él estuvo aquí en México durante 30 años más, o sea, hasta 1620. ajá. En ese periodo de tiempo, digo, no he estudiado así como la historia de la Virgen de Guadalupe a detalle, pero es Fray Juan de Zumárraga el que recibe el ayate de Juan Diego. Ujú. Y este Juan Diego se supone que este indígena es uno de sus ayudantes, vamos, es como de sus indígenas de confianza, Ajá. los que son sus achichincles, Sí, sí. sus ayudantes. Entonces, quién sabe cómo habrá estado ahí la cuestión, pero repito, estamos hablando de 1590, o sea, la colonia aún es muy, muy joven. O sea, la colonia tiene apenas 80 años, no hay mucha organización en el país, no hay... Incluso las autoridades virreinales, pues aún no es algo que esté muy sólida, que controle muy bien todo el territorio, todo el territorio de la Nueva España. Ajá. Entonces, que aparezca esta leyenda de la Virgen de Guadalupe... Justo en esa época. Ajá, entonces aparece ahí y entonces es difícil documentar eso más allá de la propia fuente de Fray La Juan iglesia. de Zumárraga, Ajá, aquí que es está. que es el que quema indígenas con tal de que se vuelvan católicos. Sí, no es una persona que sea de mucha confianza a la hora de contar historias. Ajá, o sea, cuando dices, es él el que te está contando esa Ajá, historia. Y más es cuando él- es una historia de una virgen que se aparece en un cerro mágicamente. Ajá, o sea, que sí dices un momento, o sea... Si de por sí te la piensas dos veces y luego te enteras que quien la está contando es un inquisidor Ajá, que le gusta quemar gente. sí, o sea, y que además se la trae cargadísima contra todo lo indígena, pues entonces dices, claro, pues es esta tu Virgen Morena y pues ya funciona como Como un una sustituto estrategia excelente para empezar a evangelizar. para empezar a evangelizar, ¿no? Digo, aquí es meterse en controversia a time. Sí, aunque creo que cada vez menos, ¿no? Creo que ahorita ya puedes hablar un poquito más, bueno, libremente de la Virgen de Guadalupe, a como podrías hace Sí, o sea, incluso 10 años. en los 90s, ¿no? O Ajá, sea, cuando Juan Pablo roqueaba el mundo, sí, sí, la claro. Virgen sí era un poco más intocable. Sí, yo sigo sintiendo, ¿no? No sé, igual es por como ¿Sí? mi universo particular que sí O sea, siento sí no que puedes la- llegar y burlarte de la Virgen, pues, pero puedes Sí. como hacer algo como un documental que profundice en su historia. Ándale, Tal vez. y poder ser como más... y poder como reflejar tus fuentes de información como que más fácil y no quede como yo creo, yo pienso, yo una vez vi, sino mira, aquí hay documentación Ajá. que justamente, ¿no? Te ilustra cómo pasó esto de la Virgen. De hecho, también había escuchado, y aquí es como también algo que había leído yo hace mucho tiempo sobre la Virgen de Guadalupe, Ujú. que en uno de los barcos de España había llegado una virgen española. Creo que no me acuerdo bien de qué provincia española, si de Aragón o de Castilla. Ujú. Había llegado una virgen. Y entonces llegó esta virgen, por algún azar del destino, llegó a las manos de Zumárraga. Ujú. Y Fray Juan de Zumárraga, al ver que la persona que era dueña de este cuadro de esta virgen, pues no aparecía, pues decidió hacer modificaciones o mandar a un artista a hacer modificaciones sobre ese cuadro de esa virgen para volverla, pues vamos, para regionalizarla. Incluso hay... incluso, mira, aquí nos dice Luis García que es de Extremadura. Ujú. Ok. Ajá, de esta región de España. Y que incluso si tú haces el match de las dos imágenes, Se parecen. tú dices, no, o sea, están en la misma posición, son las mismas, o sea, pues es como una calca una de la otra, nada más que trae un vestuario diferente. También está pisando un angelito. Y también está pisándole unos angelitos. Eso siempre me ha causado conflicto. Sí, pero si eres un santo tienes derecho a pisar los ángeles que tú Pues sí, quieras. pero también, o sea, ¿por qué tienes que estar encima de un niño? Pues porque para eso son. Bueno, sí. Sí, a mí se me ha hecho muy raro, que siempre son como porque son niños, Ajá. como bebés, casi bebés, así cargando hacia un señor, ¿ya? Con alitas, es como muy, muy bizarro. Sí. Sí, pero bueno, todas las vírgenes en general tienen... Pero, No, tiene mucho sentido realmente. sí, a ver, vamos a leer un poco los comentarios del chat sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos dicen? A ver.
Pues que coinciden con nosotros Pues en sí. que es más un símbolo nacional que un símbolo... Sí, no Bueno, sé. o sea, también es un símbolo religioso, pero Sí, pero sí tiene esta onda trasciende. nacional. Ajá, Sí, trasciende. trasciende la religión y se vuelve algo de identidad nacional. La Virgen fue un invento, dice Luis García 2014. Laura Michelle dice, no voy a decir nada al respecto. Sí, a veces es una decisión sabia. Ajá, Silvana Silva dice, una de mis mejores amigas se llama Tonantzin Guadalupe. Siempre me ha parecido chistosísimo. Tonantzin. Está padre el nombre de Tonantzin. Sí. Ah, Luis García dice, yo soy católico y la respeto mucho a la Virgen. Para mí es un símbolo patrio, pero al investigar a fondo es solo una legendaria leyenda. Una legendaria leyenda. Así de legendaria como las leyendas deben ser. Laura dice, bien, yo creo en la Virgen y nunca he tenido mucha bronca al respecto. Mejor no me meto en polémica. Sí, es que como les digo, es un tema polémico. Ya para bajarlo al nivel del cómo ocurrió la aparición de la Virgen o históricamente cómo está documentado, eso ya es otra cosa. Sí. Pero sí es algo que está en el gen mexicano bien adentro y pues sí, es difícil meterse con eso. Pero bueno, también íbamos a aprovechar para hablar de algo que si siguen el Facebook de Bully se habrán dado cuenta, que fue una foto que subimos hace unos días. Y es que esta semana tuvimos el privilegio, bueno, y el gusto de hacer algo nuevo en Bully, que tiene que ver con esta onda histórica de la que nos encargamos, pero llevarla un poquito más allá. E invitar a alguien que formó parte de un hecho histórico. Y de un hecho histórico bastante importante y tal vez un poco desconocido en la historia, es el Escuadrón 201. Así es. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Solo para aclarar que subimos la foto y no especificamos más a detalle, pero hubo muchos comentarios que decían, espero que lo hayan entrevistado y... espero ver una entrevista y sí, gente, o sea, fuimos... A eso fuimos, no es que nos hubiéramos encontrado a Sí, esta o persona. sea, Fuimos a hacerle una entrevista. sí, pero hay que contar un poco la historia, ¿no? De Sí, cómo, sí, sí. cómo llegamos con el subteniente Sergio Carrillo. El subteniente Sergio Carrillo, así es. A ver, todo empezó porque justamente estábamos bajo la planeación de los videos del futuro de Bully. Ajá. Y ocurre que justo Luis Felipe estaba... Estaba buscando un tema del cual hablar y me fui por lo fácil, ¿no? Que a veces agarramos que es como, bueno, es mayo, hay muchas efemérides en mayo. Antonio ya habló de la batalla de Puebla y lo primero que vi fue, mira, en mayo también son los niños héroes, festejamos a los niños héroes, pero no me llamaba tanto la atención. Entonces, al buscar otras efemérides es como una pequeña nota ahí al pie de página que dice, México se declara estado de guerra en 1942. Y dije, un momento, claro, el estado de guerra, esto lo conecto con el Escuadrón 201, que es algún tema que yo ya recuerdo que había comentado que quería abordar desde hace mucho, ¿no? Entonces, pues te dije a ti, Sí. no, me gustaría hablar del Escuadrón 201. Y entonces yo dije, ¡un momento! Así fue. Un momento, sí, y ocurre que teníamos el contacto para poder acercarnos al subteniente. Así es. Y pues simplemente fue a hacer algunas llamadas, acordar algunas citas y fue sorprendente porque pues justo ese día que ustedes vieron la foto fue igual el mismo día que nosotros fuimos a conocer por primera vez al subteniente y pues íbamos con con todo el miedo del mundo, ¿no? De cómo será, qué nos va a decir, cómo va a reaccionar. bastante nerviosos porque pues el primer acercamiento que tuvimos fue primero con su hija. Así es, primero con su... Y fue como la cosa de, oye, podemos hacer esta entrevista, nos llamaría mucho la atención. Y ella nos dijo que, pues, encantada, ¿no? O sea, que su papá realmente, o sea, pues, que al vive contrario, ¿no? casi para contar sus anécdotas De en la guerra. Segunda Guerra. Sí, entonces, pues con toda la facilidad del mundo, en serio, muchas gracias a la familia Carrillo. Ajá, Pues sí, nos invitaron a su casa así es. para poder platicar con el subteniente y pues ya estando allí, pues ya fue el gran momento de la verdad. Fue mucho estrés, la verdad, y mucho nerviosismo a la hora de planearlo un día antes, así de, híjole, o sea, ¿cómo llevar a esta entrevista, no? ¿Qué preguntar? ¿Qué quieres saber al respecto? O sea, hay tantas cosas que uno quiere saber acerca de lo que fue
estar en las Filipinas, en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Algo que nosotros solo vemos en películas y en series de televisión, pero que no podemos imaginarnos, ¿no? Vivirlo. Sí, claro, o sea, ya cuando te lo cuentan, así de, no, yo vi, yo sentí, yo pensé, y, o sea, es algo que, pues sí, obviamente en un libro o un documental, pues no te vas a poder acercar tanto a esa experiencia, ¿no? Incluso, pues terminas acercándote mucho a los datos, a Ajá, los hechos, ajá. pero no tanto como a las impresiones o a las emociones de una, pues de alguien que estuvo allí. Sí, exacto. Fue como investigar un poco más a detalle eh, cómo se fue dando exactamente. Desde que salieron de México hasta que fueron a ser entrenados en Estados Unidos. De ahí, cómo se fueron hasta las Filipinas, cuánto tiempo estuvieron allá. Por ejemplo, el hecho de que estuvieran viajando desde Estados Unidos hasta las Filipinas por 33 días, según nos contó. Que es algo que uno nunca ve en los libros de texto, ¿no? Es lo que nos decía precisamente él y su esposa, que pues el Escuadrón 201, aún en los libros de la SEP de nuestro país, pues siempre son como, es un párrafo, ¿no? A lo mucho son 4 renglones en los que se menciona, sí, México fue a la guerra con el Escuadrón 201, pero en realidad no va más allá de eso. Y detrás de esos 4 renglones, pues en realidad hay un montón de historias, ¿no? Hay un montón de cosas que pasaron. Sí, que de alguna manera sí es cierto, o sea, cuando uno va y estudia historia de México y estás estudiando Segunda Guerra Mundial, Sí. sí es cierto, o sea, como que solo te mencionan de, ah, sí, México participó, ajá, ¿y cómo? Sí, pues, Escuadrón 201. ya, fin. Ajá. Y es como, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué, no? Igual y no fue algo que determinara el rumbo de la guerra. Ajá, exactamente, ¿no? Esa fue como nuestra conclusión. O sea, mucha gente dice, sí, pues tampoco fue como tan importante. Llegaron casi al final y tampoco determinó, no fue para nada determinante del curso de la guerra en el Pacífico. Pero pues eso no quita que sí haya ido un montón de personas, ¿no? Y haya sido toda una aventura para ellos. Y que es un pasaje importante, vamos, bajo para la historia nacional. Ajá. O sea, que de alguna manera sí haya habido soldados mexicanos que se hayan ido para allá con la idea de, pues sí, igual y me voy a morir porque es la Segunda Guerra Mundial, no es cualquier Ajá. cosa. Pues, por lo que nos contó, o sea, ellos fueron condecorados por la liberación de las Filipinas, ¿no? O sea, que, Ajá. o sea, parte de su, igual, es como, pues las Filipinas, pues uno piensa en Alemania y en Hitler. Ajá, y sí, Y sí, sí. las A lo mejor Filipinas, en pues, Japón, pero ya no piensas en las Filipinas. sí, dices, pues liberaron las Filipinas de los malvados japoneses, porque los japoneses son muy malvados, deben de saberlo todos, son muy malvados. Así es. Pero bueno, aquí nos preguntan que si o sea, lo vamos a subir así como tal. Hicimos la entrevista, pero esta entrevista la vamos a editar, obviamente, para hacer un video que hable del escuadrón como tal, o sea, de la historia completa, metiendo los testimonios del subteniente Sergio Carrillo, los cuales fueron de mucha ayuda. Pero es un video en el que vamos a trabajar y esperamos les guste y salga próximamente. Sí, claro, porque hay mucho que hacer, porque fue curioso, incluso para los que ya lleven mucho tiempo viendo Bully Magnets, justamente encontrarán que ese video, segura, o sea, todavía no existe, pero tendrá cosas particulares, o sea, empezando por el hecho de que hay una entrevista de por medio. Normalmente trabajamos con las fuentes, pues con libros, con Ajá, documentales. Algunas veces pues sí platicamos con gente que sabe del tema, pero pues vamos, no es como una entrevista como tal, no es una fuente viva además. ajá. Y en este caso sí. Sí, Y cambia creo que un poco la dinámica de cómo se va a contar la historia. sí, 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 sin hypear lo demás, porque a lo mejor ya la mera hora es como, esperé tanto para esto. Sí. No, pero es un video que, o sea, porque como dices, ¿no? Ya ha habido, o sea, hemos pasado por el proceso de hacer la investigación, de buscar en libros, en documentales, pero nunca habíamos tenido como esta experiencia de hacer la investigación y luego, con base a esa investigación, conocer a alguien que estuvo ahí de primera mano. Entonces, como tanto corroborar como enriquecer un poco la investigación que ya tienes, es algo que nunca habíamos hecho antes y que realmente ha resultado ser una experiencia bastante padre. Sí, sí, sí. Además esta onda de ir a su casa, a grabar, a verlo, a... de alguna manera, sí ver cómo o ver una persona recordando algo, sí te hace
sí te hace como que de alguna manera te estremecer un poco. Sí, claro. O sea, Aparte que pues, también ya hay que decirlo, el señor ya es bastante mayor, entonces ver a alguien que te está hablando de tiempos que, o sea, que realmente nosotros hemos visto mucho en películas y en series, o sea, parecería que estamos familiarizados con cómo se veía la batalla en el Pacífico, ¿no? Puedes claro. como crear un referente en tu imaginación de cómo se veía las cosas en el Pacífico, cómo se veía la guerra en Europa, etcétera, pero ya conocer a alguien que estuvo ahí Sí, es bastante cambia peculiar. radical. Sí, sí, no, cambia en mucha manera. También, o sea, así como un comentario, mini spoiler, o sea, sí, o sea, porque nos comentaba un poco de cuando apenas llegó su primer noche estando en las barracas en las Filipinas, Ajá. que al mismo tiempo en los que ellos estaban en su campamento descansando, pues escuchaba que La balacera, sí, estaba la balacera y un tiroteo y bombardeo a la distancia. estaba la balacera así a menos de 100 metros de ellos, ¿no? Ajá, y entonces él con él nos contaba que esa noche él tenía la certeza de que él iba a morir esa misma noche, de que Ajá. él no podía dormir porque sentía que se iba a morir. Y dices, wow, ¿no? Pues sí, o sea, imagínate, llevas poco más de un mes en un barco mugroso, esperando llegar a un lugar que no conoces y llegas a mitad de una balacera en la noche en una jungla que hace un calor horrible y donde escuchas que están tirando balazos. Sí, claro, o sea, es algo que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Sí, como es la clase de terror que te podría causar esa situación. Y bueno, o sea, todo esto todas estas vivencias y todo lo que hemos investigado lo vamos a procesar y realmente nos emociona bastante armar este nuevo video, que aparte nos han pedido mucho y que aparte es como algo que tiene mucho, es muy popular, ¿no? No parecería, Sí, no parecería. pero a la gente le gusta mucho cuando les hablas del Escuadrón 601. Sí, por ejemplo, siempre que he visto los videos que de alguna manera tocan Segunda Guerra Mundial, o sea, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente el de Hitler y su perrito, que en los comentarios siempre dicen, hablen del Escuadrón 201, hablen del Escuadrón 201, y es una petición que hemos tenido desde hace mucho tiempo, Ujú. poco más, poco menos, pero es una petición más o menos recurrente. Sí, claro. Entonces también está como padre esto de Bully Magnets los escucha y hace videos para ustedes. Sí, aparte no hacemos muchos videos de aviación, es algo de lo que siempre me he quejado. Así que es el momento. Sí. Sí, pero si de pronto nos quedamos un poco callados, está cayendo una tormenta aquí afuera y... Que bueno, no, porque mucha gente nos escucha desde fuera, pero para los que nos estén escuchando desde el DF, está cayendo una tormenta Ya, eléctrica tormenta justo en estos eléctrica. momentos. Ajá, entonces de repente es como, ay Dios mío, se va a ir la luz, se va a ir la luz, se va a ir la luz. Nikola Tesla, sí. Nikola Tesla, ya tendrá su momento Tesla, lo tendrá. Jessica Osornio solo nos escribe Nikola Tesla continuamente. Sí, ya está siento que es un bot, porque solo dice Nikola Tesla. Pero definitivamente Nikola Tesla es un tema Sí, es de... un bot. Se sigue manifestando. Pero no, sí es un tema y de hecho Tesla tendrá su momento. Sí. Es un personaje, de hecho, que también muchas veces hemos estado cerquita de agarrarlo. Y es un personaje que si no hemos agarrado todavía es porque Merece realmente, ajá, merece que nos sentemos y armemos una producción grande en torno a él. Sí, nos sentiríamos mal de agarrarlo como un video chiquito resumen de, miren, este fue Tesla y ya. Ajá. Porque tiene muchas anécdotas muy interesantes. Entra, pues es la electricidad como no el descubrimiento, sino como los primeros grandes inventos con con la electricidad. Ajá, y con varias otras cosas. Y es algo que le va a empezar a dar como la vuelta, bueno, va a generar un cambio muy radical en el mundo, el hecho de estos inventos y estas ideas que le está empezando a tener. Exacto. Entonces sí es algo que no amerita tomarlo a la ligera. Que aparte no es para... iba a decir no es para presumir, pero sí es para presumir. Yo debo presumirles que el año pasado tuve la fortuna de estar en Belgrado, en Serbia, la capital de Serbia, en donde está el museo de Nikola Tesla precisamente, que es una casita muy pequeña, pero es todo referente a Nikola Tesla. Y no solo es el museo, sino que ahí están sus cenizas, las cuales están en una cosa que está súper padre, porque aparte no te dejan tomar fotos ni nada. Es como una especie de capilla científica a la que pasas al final de tu trayecto en el museo. Y realmente no te dejan tomar fotos porque te dicen que más bien, o sea, vivas la experiencia de estar frente a los restos de Nikola Tesla, que están aparte en una esfera como de metal, que está como flotando en un
contenedor negro. Entonces realmente hasta sus cenizas están bien padres. Porque sí están... Es una esfera como de latón. O sea, se ve como muy dura y muy... Y está sellada herméticamente. No está soldada ni nada. O sea, está sellada de una manera que las cenizas están allá adentro y no hay forma de acceder a ellas. Y la bola está flotando como... en una especie como de púlpito negro. Pero sí, el punto es que Nikola Tesla está bien padre y que sí tendrá hablaremos de él próximamente. Sí, tendrá su momento Tesla, no se preocupen por él, pero den tiempo, todo a su momento. Así es. Todo Hablando de viajes, ahorita justo tenemos a un bully de viajes. Si escucharon el bully podcast pasado, sabrán que Andrés, justo en estos momentos, está en las lejanas tierras de Japón. Está allá en el lejano oriente. Qué padre, qué envidia. Sí, qué envidia. Quienes lo sigan en Twitter seguro ya estarán viendo ahí fotitos de cosas que ha estado subiendo. De jardines y palacios. Sushis y palacios. Y comida rica. Templos y budas gigantes. Sí, y justo aprovechando que él fue al otro lado del mundo, pues Bully Magnets no iba a perder la oportunidad de pedirle cosas para la comunidad. Así que estén al pendientes porque la siguiente semana justamente vamos a mostrarles unos pequeñitos materiales que ha hecho Andrés desde Japón. Ajá, que nos los ha estado mandando desde allá y se los vamos a compartir durante toda la semana para que también se den una vuelta y un paseo rápido por Japón, sí, en compañía de un Bully Magnet. Así es como un pequeñito Bully Magnets por el mundo. Pequeñitas cápsulas, pero aún así... pues esperemos les emocionen. A nosotros nos emocionan porque siempre que podemos hacer videos desde los lugares, pues está bien padre, ¿no? Le da un montón de plus. Sí, no, le da un toque súper especial estar siempre en las locaciones. Parece que invocamos a Tesla porque están cayendo un montón de rayos. Sí, así. Está empezando a enloquecer la tormenta eléctrica así así en un 100%. Porque ahorita ya no se ve que está lloviendo, simplemente están cayendo truenos y rayos. Sí. Siento que se va a ir la luz y me estresa mucho. Sí, si de repente nos desconectamos abruptamente, es culpa de la naturaleza. Es culpa de la naturaleza. Dicen que de hecho cuando fui a Serbia pensaban que iba a hacer un video. Me hubiera encantado, pero desgraciadamente fue uno de estos como viajes que son como más road trip, de esos en los que llegas a hostales mugrosos y realmente tienes suerte si agarras wifi de un Starbucks. Entonces me hubiera encantado hacer un video, pero las condiciones del viaje no daban para tal. Pero la próxima vez que viajemos a los Balcanes, prometemos hacer un video de Nikola Tesla. Porque aparte deben de saber que Tesla está en los billetes de Serbia. Es toda una celebridad. ¿En serio? Está en los billetes. Wow. Si vas a las tiendas de souvenirs, hay playeras así, con la cara de Tesla. Oh. Realmente es una figura de la que están muy, muy orgullosos en Serbia. No, sí, debe ser padre decir que Tesla es de tu país, sin duda. Sí, o sea, pues para que lo tengas en los billetes. Pero vamos a ver, de hecho, ya no sé, nos está acabando el tiempo, mira. De hecho, sí. El tiempo vuela. Bueno, solo corroborar que sí va a haber videos de Andrés desde Japón la siguiente semana. Sí, están al pendiente, de eso se va a dedicar un poco de la siguiente semana. Van a ser capsulitas y también algo que va a pasar la siguiente semana es que vamos a tener una conferencia en Puebla el día viernes. El viernes en la Universidad del Valle de Puebla van a poder acompañarnos a una conferencia, taller sobre Bully Magnet, sobre cómo se hace esto, sobre qué hay detrás de Bully. Va a estar interesante si viven en Puebla. Así es, pueden ir a Puebla o si viven en las ciudades aledañas, pues no está difícil llegar a Puebla tampoco. La conferencia es de 4 a 6 de la tarde, el acceso es libre. Universidad del Valle de Puebla. Ajá. Es gratis y pues ahí vamos a estar nosotros platicando con toda la comunidad. Tal vez esperemos también si se puede grabarlo y posteriormente subirlo, si quieren ver la conferencia. Sí, por lo mismo, lo más probable es que no vaya a haber Bully Podcast la siguiente semana, dado que estaremos en la conferencia. Y no sabemos bien a bien cómo vamos, si vamos a tener internet, si vamos a tener un espacio ahí después de la conferencia. Pues vamos, ante esa incertidumbre, pues mejor no les prometemos nada, pero trataremos de grabar la conferencia para compartírselas el fin de semana o el lunes. Claro.
Dicen por ahí, vengan a Mérida. Pues sí, claro, Inviten. invítenos. Sí, claro que vamos a Mérida. Sí, inviten a un eventito o a Que aparte Mérida es una muy padre. exposición o algo y adelante. Sí, Mérida es muy padre y también es algo en parte de la historia nacional, como en Ajá. su conjunto. Nunca se habla mucho de Mérida ni de Sí, la justo península. platicábamos hace poco, ¿no? De la independencia de la península. Ajá, claro, de las El veces. intento de independencia. Ajá, que se ha tratado de independizar la península y con justas razones, como las naciones mayas. También ese es un tema padre que igual no es algo como que sea tan popular en la historia general del país. Entonces sí estaría padre platicar de eso, ir para allá. Dice Jessica Osorio, vengan a mi casa. Ah, no es un bot. Qué bueno. ¿Vives en Mérida? Cool. Vengan a Pachuca también. Pachuca, sí, Pachuca aparte está bien cerca, entonces Pachuca está aquí a la podemos ir vuelta. sin problemas. Sí. Preguntan, ¿van a dar tiempo de preguntas hoy? Pues precisamente Sí. creo que ya son los últimos 10 minutos, ¿no? Justo los Estaría bueno entrar a la sección de preguntas. Así es, justo ya dimos como los Pregúntale a Bully. los mensajes importantes. Recuerden, Puebla, el siguiente viernes de 4 a 6 de la tarde, Universidad del Valle de Puebla. Vamos a estar ahí los 4 platicando y compartiendo algunas de las cosas que hemos aprendido en Bully Magnets. Y va a estar bien padre estar en Puebla. Así es. Y ahora sí, preparen sus preguntas porque pues vamos a ver el chat en este momento. Dicen por ahí, yo les doy un recorrido por los buenos lugares de Pachuca. ¿Hay buenos lugares en Pachuca? No es cierto. No, sí hay buenos lugares en Pachuca. Está Real del Monte. Pero es que eso no es Está- Pachuca, eso es alrededor de Pachuca. Bueno, estoy tratando de ser positivo. Yo sé, yo voy seguido a Pachuca. Mi familia materna es de Pachuca, entonces lo digo con cariño para Pachuca porque desde muy pequeño he ido hacia allá siempre. Y, o sea, me gusta, claro, porque está ahí mi familia, pero hay que ser honestos, no hay mucho que hacer en Es Pachuca. aburrido, Pachuca. A menos que vayas a recorrer así el río de las avenidas, que es un canal de aguas negras que por alguna razón es su avenida principal. Pero es padre Pachuca, tiene su reloj gigante y... Y tiene dinosaurios en su bulevar. Ah, claro, tienen dinosaurios en su bulevar. Y un Felipe Ángeles con una escuadra. Y un Felipe Ángeles con una escuadra y un monumento con muchos caballos. Así es. A ver, vamos a ver. Pregunta Laura Michelle Bullis. ¿Desde cuándo están publicando en la revista contenido? Desde enero. Sí, ¿verdad? Sí, justo desde enero este año Sí, empezamos. Todo este año ha sido el año de estar en contenido, lo cual ha estado muy padre. Es como el año en que Bully ya se volvió físico de alguna manera. Así que sí. A ver, pregunta Silvana Silva. ¿Ya vieron Tomorrowland? Todavía no la han estrenado, Tomorrowland. O creo que la estrenaron hoy. Y aún así tampoco estoy como tan loco por Tomorrowland. O sea, la voy a ver, pero tampoco es como que tenga que verla el día de su estreno. O sea, se ve padre y todo, pero no es para tanto. A ver, dice Luis García 2014, nacimiento de Lázaro Cárdenas 21 de mayo de 1895. Muerte de Carranza el 21 de mayo de 1920. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Chan, chan! Ok. A ver. Uno de cartografía, cómo se dibujaron los mapas en la antigüedad. Eso está interesante. Se subían en un globo aerostático, ¿no? Cuando empezó a ver el globo aerostático fue cuando la cartografía dio así un súper... Un super brinco. Un al súper futuro. brinco porque antes se hacía a pie, pero era súper inexacto. O era bordeando las costas con los barcos, pero también... Pues han visto esos mapas de América que se ve como que Brasil es una cosa así súper gorda, Ujú. deforme. Y Norteamérica también se ve que es una cosa colosal, deforme. Pero es porque iban bordeando y pues más o menos ellos iban calculando. Calculándole las distancias. Dicen por ahí, sí, es un pueblo bien chiquito, Pachuca, sí, pero es bonito. Y aparte tienen buenas también carnitas. Ah, eso sí. Las carnitas de Barbacoa y Pachuca carnitas y roquean. comida de Alganza en general roquea. Yo los recibo en Vallarta. Ay, qué Hubo padre. piratas y así. Vallarta está muy padre. A los piratas también les prendían fuego, eran los más odiados en su época. Video de la guerra hispano-estadounidense, porfa. Ah, eso estaría padre. A ver, ya los reciben en Vallarta. Sí, eso ya lo vimos. Si pudieran convertirse en un objeto, ¿qué sería? ¿Un objeto? ¿Un objeto? Ah, ¿Un objeto inanimado? me gusta estar animado. Sí, me gusta mucho tener vida. Pero... A menos que sea un candelabro así como los de la Bella y la Bestia. Ándale. Sería Lumière. Me podrías regañar así. Y tendría a mi amante, ¿qué era su amante? Era Era ¿cómo se llama con los que limpian? un plumero. Un plumero, ajá. Y sería amante de un plumero, de una plumero. Ok, no sé, yo creo que yo sería, yo qué sé, yo sería como un control de Wii U, una cosa así. Ok.
Te diría cosas así de, no, salta por allá. A ver, jaja, es un pueblo chiquito, yo lo recibo en Vallarta. ¿Se han interesado por hacer videos de conspiraciones como extraterrestres? Claramente esta persona no ha visto Conspiranoid. Así es. Tenemos toda una sección que interfiere en nuestro canal llamada Conspiranoid en la que le damos espacio a todo este tipo de locuras que sí nos gusta mucho hablar de ellas. A ver, ¿les gustaría hacer un video de Herodoto hablando de cartografía? Herodoto estaría padre. Herodoto, sí. Sí, estaría padre. De hecho, sí nos gustaría. ¿Se han interesado en hacer videos de conspiraciones? Sí. Hola, Cindy Rodríguez. Jessica. No hagan videos de conspiraciones, eso es contenido de Dross. O sea, es padre cuando lo agarras como un poquito burlándote de ello, ¿no? Sí, o sea, tiene su encanto. Tiene su yo debo chiste. decir que es un gusto culpable mío siempre estar leyendo tonterías de reptilianos y de la Atlántida y de... O sea, no es que lo crea, pero es que me divierte mucho ver que alguien más sí lo cree. Es que estuvieras alertado por el HARP últimamente. ¿De qué otra manera explicas esas tormentas y este clima? Sí, ¿no? Como ¡Cambio climático! Hay tormenta eléctrica en mayo. No hagan videos de conspiraciones. Voto por la idea de Luis García. ¿Cuál fue la idea de Luis García? Conspiraciones. Sí, Conspiranoid. Tal vez vuela pronto Conspiranoid porque siempre es padre cuando interfiere en nuestra señal para hablar de cosas no históricas y más bien ridículas. Dice Iván Howe, y voto por Herodoto, rima, algo más a fondo del bizantino. ¿Video del Doctor Who? ¿Pero de la historia del programa de Doctor Who o como del personaje de Doctor Who? Sí, porque como producción, como tal, pues sí tiene como un rato que puedes hablar de Doctor Who, pues es de las series más viejas que tiene. Sí, claro, aparte, sí, como se debió haber vendido inicialmente a la BBC una serie de... Ajá, y seguramente que han pasado muchas historias interesantes ahí en la producción de tantos años y incluso cómo se ha empezado, bueno, no, sí, cómo se ha bien adaptado a las épocas. Sí, porque realmente a partir de... ¿Qué? ¿Quién fue? David Tennant, que la verdad se empezó a volver famosa nuevamente, Como porque más... antes no era famosa. O sea, No había como un séquito de fans de Doctor Who. Por lo menos así como muy mainstream, Ajá. ¿no? Era como más de chico hipster. sí, y ahorita ya es algo bastante pop. Y es algo bastante pop, pero bueno, ya su espacio se lo ha ganado con los años el buen doctor. Sí, pero... Sí, sería un gran tema. Si ya me siento motivado a terminar el video de Maxi, dice Laura. Sí. Y ahí está el material. Tal vez algún día Sí, retome a Maxi. Sí, la cosa es agarrar las cosas, que era un video bastante extenso. Pero primero el Escuadrón 201. Un pedazote. ¿Cuál es su video favorito, si es que lo tienen? De los nuestros, supongo. Porque si no es así como Como- David After Dentist o algo así. Así no, me gusta el video de Dude Evolution de Pearl Jam. Estaba re bueno. El de Jamiroquai de Virtual Insanity, en el que se movían las paredes. Estaba bien chido. Sí, pero no, a ver, nuestro video favorito. De nosotros. Difícil. Esa es una pregunta que siempre nos hacen y que siempre, y estoy seguro que siempre voy a dar una respuesta Sí, diferente. yo también. Hay muchos videos que están así como muy cool. Por ejemplo, ahorita que reestrenamos Mormones, volver a ver Mormones fue como de, wow, ese video estaba padre. Es padre. A mí me gusta mucho el de Saladín, porque también fue muy divertido como concebirlo. Así como en cuanto mi cerebro dijo, un momento, las canciones de Aladín para contar la historia de Saladín. Desde ese momento hasta escribirlo, hacer las canciones, todo, y hasta ahorita el resultado final me gusta mucho. Dice Cindy Rodríguez, un video de las más grandes héroes de la historia, como el rollo de las leyendas de las viejas civilizaciones, Mesopotamia, Sumerios, Gilgamesh, esas cosas. Eso es muy interesante y aparte como que ahorita sí vale la pena hablar de eso, ahorita que el Estado Islámico está destruyendo una a una todas las ciudades más antiguas de la civilización, ¿no? Sí, Nimrod llora, Sí, precisamente tú hablaste de Nimrod, ¿no? Sí. Del árbol del Nimrod en Navidad. Sí, se acordarán de aquel video de Navidad, justamente donde se hablaba de este inicio, de esta tradición del árbol de Navidad, que es como lo más pagano que puede existir, pero que se terminó adaptando a la Navidad occidental. Pues ahora su ciudad ya no es nada. Sí, su estatua destruyeron Destruida su por estatua. amarrazos. Amarrazos, que era un Nimrod, un león gigantesco con cabeza de Nimrod y que era una de las estatuas de hecho más antiguas de la humanidad. Ahorita apenas le acaban de dar en su madre a una en Siria, ¿no? A Sí. otra ciudad súper vieja. Y el set de Star Wars, la casa de Eso es Luke fake, Skywalker está... No, sí está en territorio controlado por ISIS Sí, ahorita. no, pero eso no fue un fake de internet, no fue de esas cosas, se la creyeron. No, según yo sí fue. ¿En O sea, serio? sí coincide porque, o sea, sí estaba ahí. Oh, ok.
A ver, sería bueno de la ciencia mexicana como Remus o Camarena. Ah, claro, científicos mexicanos, está cool. Se Y nos- nos acabamos de dar cuenta que nos quedan 40 segundos, así que manden corazones durante los últimos 40 segundos. ¿Y qué más nos dicen? Saladín estuvo padre, gracias. Y pues bueno, nos vamos despidiendo porque Sí, ya. creo que nos vamos despidiendo porque quedan 30 segundos. Muchas gracias por seguirnos toda esta hora, aun cuando no está Andrés y Antonio. Sí, pues qué padre platicar con todos ustedes aquí en el chat. Mira, siendo dos salió también bastante padre. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y tengan un bonito fin de semana. Pásenla muy bien. Nos vemos el fin de semana si van a Puebla y nos vemos. Ah, la siguiente semana tal vez no hay podcast. Sí, ya avisamos. No hay podcast Ah, así sí. de fin de semana. Vamos a estar en Puebla. 3, 2, 1, nos vemos. Bye.